Vamos a ir rápidamente al libro de San Mateo, capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 28. El Evangelio de San Mateo, capítulo 21. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos, las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después de creerle. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos. Declaramos tu gracia, tu favor, tu misericordia en esta mañana. Pedimos que el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo, de tu palabra, sea sobre nosotros de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, puede sentarse. Quiero hablar acerca de el arrepentimiento. El arrepentimiento se puede encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como la palabra teshuvá. Teshuvá. Teshuvá quiere decir arrepentimiento, y teshuvá también quiere decir hacer justicia. Cuando nosotros de una o de otra manera entramos en arrepentimiento, comenzamos a obrar en justicia. Si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, no operamos en justicia, no hay justicia. La palabra del Señor habla que Jesús iba a venir al mundo, a la tierra, pero que él venía el reinado del Mesías, el reinado justo del Mesías. Y la palabra del reinado justo del Mesías tiene que ver precisamente con obrar en justicia. Para que Jesús viniera a la tierra como el Cristo, tenía que haber una preparación de un camino de justicia, de una rectitud de justicia. Y encontramos que en la palabra del Señor que Juan el Bautista vino a aplicar ese camino de justicia. La palabra del Señor nos habla que Juan el Bautista entonces vino a preparar ese camino de justicia. Pero ¿cómo lo hacía Juan el Bautista? Lo hacían en el bautismo de arrepentimiento. Diga conmigo, bautismo de arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es algo que debe de ser constante en nuestras vidas todos los días. El arrepentimiento es algo que no sucede una vez que hicimos la oración de fe, le pedimos perdón por los pecados y ya, quedó listo. No, el arrepentimiento, el teshuvá, como dicen los hebreos, es algo que se debe de practicar a diario. Y debe haber arrepentimiento en nuestras vidas diariamente, porque todo el tiempo tenemos que rectificar nuestras actitudes para ser justos delante de Dios. Si no hay arrepentimiento en nuestras actitudes, no obramos en justicia. En otras palabras, una persona que no se arrepiente es injusta, no practica justicia. Necesitamos vivir en justicia. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí hay una clase de personas que son los escribas, que son los fariseos, que están mirando cómo a Jesús se puede equivocar y lo pueden juzgar. Y aquí hay una ocasión en que le pregunta en este pasaje de la Biblia donde dice que le decían a Jesús: Jesús, ¿usted con qué autoridad perdona pecados? Y Jesús les hace una pregunta a estos fariseos y a estos maestros de la ley.
y le dice, les voy a hacer otra pregunta, si ustedes me la contestan, yo se la contesto. Y le dice, bueno, Jesús le dice a ellos, bueno, dígame una cosa, ¿el bautismo, Juan, fue profeta o no fue profeta? Y dice que entraron en discusión estos mismos hombres de fariseos y estudiosos de la Biblia, y comenzaron a decir entre sí, si le decimos que fue profeta, nos va a decir que por qué no le obedecimos. Y si le decimos que no, entonces el pueblo lo tuvo por profeta y se nos viene todo el pueblo allá. Entonces resolvieron decirle al Señor, Señor, no lo sabemos. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo le voy a contestar esta pregunta. Este pasaje que Jesús está hablando acá, está hablando de la autoridad que él tenía como hijo de Dios para perdonar pecados, para predicar en el templo, para movilizarse con poder. Y les estaba hablando en el mismo templo, se metió allá a predicarles. Entonces ellos estaban incómodos por esto. Pero Jesús habla de este pasaje, ¿por qué? Porque ellos parecía que tenían teshuvá, que se habían arrepentido, pero realmente no. No se habían arrepentido. No eran unas personas que caminaran en justicia. Vuelvo a decirles, la palabra teshuvá, que quiere decir arrepentimiento, viene de la palabra shu, que quiere decir regresar al Eterno. Cuando alguien va caminando y usted ya está en Israel y dice, camina en sentido contrario, le dicen shu, entonces da una mirada atrás y vuelve. La palabra chut quiere decir volver al Eterno. Diga conmigo, volver al Eterno. Hay otra palabra que también implica algo de lo que es arrepentimiento, pero no es arrepentimiento, y es la palabra haratá, que quiere decir remordimiento. Diga conmigo, remordimiento. Haratá quiere decir remordimiento. Ahora, ¿qué pasa con los líderes que le están preguntando a Jesús, los líderes de los fariseos y los líderes de los maestros, que conocen la voluntad de Dios, pero no la hacen? Conocían la voluntad de Dios, pero no lo hacían. Porque Juan bautizó y ellos no se arrepintieron, no obedecieron al bautismo de arrepentimiento o de justicia. Él estaba preparando el camino del Señor para hacer lo correcto. No podía venir el Señor si la gente no tenía el corazón preparado para caminar en justicia, para hacer lo correcto. Diga conmigo, cuando un pueblo no se prepara para hacer lo correcto, no puede recibir a Dios. Por eso muchos pueblos Dios tiene que tratarlos de una manera de juicio, para que su corazón desee hacer justicia, hacer lo correcto, y Dios pueda llegar al corazón de las personas. Aún hay gente que está dentro de una nación que no tiene la visita de Dios en su juicio común y corriente, pero no quieren recibir la palabra de Dios, y Dios tiene que permitir que algo suceda en la vida de esa persona para que ella pueda preparar y abrir su corazón y pueda recibir el mensaje del Señor. Por eso fue tan importante el trabajo que hizo Juan el Bautista para que llegara al Señor. Mire, si una persona no abre su corazón al Señor, Dios no puede hacer nada. Si una persona no se dispone para hacer las cosas agradables a Dios, para obedecer a Dios, para caminar en justicia, en rectitud, no va a suceder nada. No puede hacer nada Dios. Dios no va a llegar a ese corazón. Dios no va a llegar a esa vida. Y esto fue lo que pasó con estos hombres, que eran los líderes que controlaban allá el Sanedrín, el templo. Jesús se mete. Usted ve versículos anteriores a este que leímos. Jesús está hablando en el templo. Se incomodan porque ¿cómo así que Él viene ahora a mandar donde estamos nosotros? Y Jesús los confronta y les dice, ¿por qué no obedecieron? Ahora, todo esto se tiene que ver con un mandamiento que está en Deuteronomio 18, 15 al 19. Dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré. A él escucharás, obedeceréis. Un profeta como tú levantará entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no escuche y obedezca mis palabras, al que ha de hablar en mi nombre, yo mismo pediré cuenta. O sea, que era un pecado a Dios no obedecer, y era un pecado a nivel nacional, que tenía trascendencia nacional, no obedecer a un profeta. Por eso Jesús les pregunta a ellos, bueno, díganme, Juan el Bautista era profeta
o no era profeta. El bautismo de Juan, ¿en qué consistía? Y era un pecado tremendo. Deuteronomio 30, del 11 a 14, también nos habla acerca de esto. Y habla acerca del arrepentimiento también. El versículo 14 dice, pues el asunto está muy cerca de ti. Voy a leer desde el versículo, bueno, es un pasaje largo, pero el versículo 14 de Deuteronomio 30 dice, pues el asunto está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que los hagas. Está hablando del arrepentimiento, de obedecer a Dios. Diga conmigo, obedecer a Dios. ¿El asunto cuál es? Está muy cerca de ti. Y yo quiero hablar a través de unos cuadritos que tenemos acá, cómo funciona el proceso del hombre para arrepentirse y para obedecer a Dios, para entrar en comunión con Dios. Es el sistema del proceso humano, o cómo procesa el hombre el arrepentimiento. Vamos a mirarlo. Usted puede encontrar que opera en el exterior y en el interior. El interior, vamos a encontrar que en el interior hay una palabra en hebreo que es ratzón o rastón, que habla de la voluntad, habla del deseo de hacer lo bueno o qué, o lo malo. Y encontramos acá en el interior también una palabra que es led, que es el corazón y la mente. Razón tiene que ver con voluntad, led tiene que ver con el corazón y la mente. En led le encontramos que el corazón y la mente le da forma al deseo. El deseo viene aquí en la razón, en la parte interior, y aquí se va a ver la parte exterior, en la tercera casilla. Usted va a encontrar que cuando usted tiene voluntad, esa voluntad la tiene que llevar el proceso en el hombre para tener arrepentimiento, tiene que llevarlo al corazón y la mente. Ahora, ese deseo le tiene que darle una forma al deseo, porque no todos los deseos son correctos o no todas las cosas correctas las deseamos. ¿Me entiende, hermanos? Diga conmigo, no siempre todas las cosas correctas las deseamos. Entonces tenemos que en el corazón y en nuestra mente darle una forma a ese deseo. Muchas veces nosotros nos levantamos y decimos, no deseo orar. Pero tengo que darle un proceso a ese deseo y decirle, no importa que aunque no tenga el deseo de orar, voy a orar. Porque necesito tener comunión con el Señor. Muchas veces nos levantamos y decimos en la Biblia, no tengo deseo de leer la palabra y estudiar la palabra y que Dios me hable a través de su palabra. Ahora, ¿cómo es la manera para que Dios nos hable en su palabra? Quiero hacer aquí un paréntesis porque me hicieron esta pregunta en esta semana y me parece muy pertinente a veces explicar. Hay gente que coge la Biblia y, por ejemplo, dice, Señor, tengo que hacer un negocio. Háblame a través de tu Biblia, de tu palabra. Y entonces le dice, Señor, la tercera vez que pase, ahí se va a quedar. 2 y 3. Y le sale, Judas se ahorcó. Entonces dice, ese negocio no es de Dios. ¿Sí? Hay gente que hace eso. No es la manera como Dios nos habla en su palabra. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo la Biblia como una consulta de adivinación. Lo que hacen las cartas, la cartomancia, que de acuerdo a la figurita, entonces los brujos dicen, entonces le va a pasar esto, le va a pasar otro, pero eso es adivinación, porque puede que pase, como puede que no pase. Eso va de acuerdo a la fe y a la psicosis, que cada uno le ponga eso. Eso se llamaría en ese caso bibliomancia. O sea, Dios no me va a hablar así, hermanos, de que, Padre, necesito casarme, dígame qué voy a hacer. Y 1, 2 y 3. Por cuanto 5 maridos has tenido, el que tiene ahora no es tu marido. No es la voluntad de Dios. No funciona. Dios no habla así en su palabra. ¿Qué pasa? Usted lee cualquier pasaje de la Biblia y no lo aplica a nada en particular de su Biblia, de su vida, sino que simplemente usted comienza a leer la palabra y va a encontrar principios. Va a encontrar mandamientos. ¿Qué va a encontrar ahí, hermanos? Los mandamientos, muy importante los mandamientos, Mishnah, mandamientos. Y los mandamientos y los principios usted los comienza a vivir.
en su vida, y de esa manera Dios le habla. Cuando usted comienza a aplicar esos mandamientos y comienza a vivir esos principios, pues su vida va a tener un éxito, porque los mandamientos de Dios son diseñados para que el hombre viva en una vida de éxito. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Aclaro eso porque esta semana me sucedió o vi un caso así parecido que, el Señor me habló en su palabra, y entonces cogemos un pasaje como si fuera a hacer algo de una circunstancia actual. No, Dios nos habla a través de principios y mandamientos. Diga conmigo, principios y mandamientos. Amén. ¿Está conmigo, hermanos? Es claro como Dios nos habla a través de su palabra. Entonces encontramos acá que para el arrepentimiento, nuevamente, está la razón que tiene que ver con la voluntad. Pero de la voluntad tiene que bajarlo al corazón y a la mente, de la manera como Dios lo diseñó, de la manera hebrea, consiste así. ¿Por qué? Porque en la manera occidental, todo lo que tiene que ver con arrepentimiento y todo lo que tiene que ver con nuestra vida, lo manejamos de una manera emocional, como yo me sienta. Y hay una palabra que hay que quitar en la iglesia. Ay, hermano, ¿cómo le pareció el culto? ¿Cómo se sintió? Es de una manera emocional. No está en el interior de la persona, sino en lo exterior. Fíjese que masé tiene que ver con la parte exterior, con la acción, con las obras. Aquí se manifiesta la voluntad. Las acciones que usted tiene y hace, y todo lo que usted hace determina lo que está dentro. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. La parte de la boca es el exterior. Entonces, ¿qué sucede? Para ver un arrepentimiento tenemos que ir de la razón al hecho, o sea, de esa voluntad, buscar el deseo de agradar a Dios, llevarlo a nuestro corazón y a nuestra mente, procesarlo, llevarlo a determinar, a pensar con algo lógico de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, qué es lo que tenemos que hacer. Y luego lo vamos a manifestar a la parte exterior, a la acción, a la obra. Aquí encontramos la parte interior y la parte exterior. LED es la parte interior, el corazón y la mente. El corazón y la mente muchas veces le decía el Señor a ellos, como dice en Isaías. Vayamos a Isaías, hay un ejemplo muy especial que nos habla de cómo entender este pasaje. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice, Isaías 29, 13, por cuanto este pueblo se acerca con su boca y me da honra con sus labios, pero aleja su corazón, mente, diga conmigo, corazón, mente, de mí, y el temor reverente de ellos hacia mí, que se enseña que son mandamientos, está lejos de mí, o se hace como mandamientos de hombres. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que si yo voy al arrepentimiento y voy a buscar a Dios, pero yo solamente quiero hacerlo con mi boca, con la parte exterior, pero dice que su corazón, ¿cómo está? Lejos de mí. En otras palabras, estoy diciendo que todo lo que yo hago en mi vida, todo lo que tiene que ver con arrepentimiento, si yo lo hago exterior, pero no lo convierto en el interior, se puede convertir en hipocresía. Porque hay personas que dicen, Señor, yo te amo. Señor, perdóname. Señor, yo no quiero pecar. Pero eso no lo ha llevado ¿a dónde? Al interior. Si una persona primero no se arrepiente desde el interior, no lo puede proyectar en el exterior. Hay gente que nosotros lo hacemos así, emocionalmente lo llevamos a la parte exterior. Nos confundimos de Teshuvah a Haratá, que es remordimiento. El remordimiento es la parte exterior donde podemos expresar y podemos decir, Señor, perdónanos. Pero si no lo hemos procesado adentro, en nuestra voluntad, en nuestro corazón, en nuestra mente, entonces no hay un cambio, no hay arrepentimiento. Porque uno primero cambia adentro y luego se ve el reflejo como afuera. Porque mucha gente llega a la iglesia, lleva muchos años y lucha con el mismo pecado y le dice, Señor, perdóname por ese pecado. Y vuelve y pasa 2 semanas, 3 semanas y vuelve a cometer el mismo pecado, porque su pecado lo hizo exterior, no lo interiorizó.
Entonces aquí encontramos la voluntad, razón, que es la voluntad, el deseo, la parte interna. El corazón y la mente, leed. Estas dos cosas tienen que trabajar juntas. Hay gente que quiere trabajar una parte y no puede suceder un arrepentimiento. Tenemos que, nuestra voluntad y nuestro deseo, tenemos que llevarlo al corazón para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad se elabora y toma forma. Entonces hay dos palabras aquí. Top quiere decir la parte del hombre que es eterna. Y rat, que quiere decir la parte que no es eterna. Podemos decirlo como la parte carnal o la parte que se acaba, material. Y el tot es la parte eterna. Entonces una persona que tiene razón, que piensa, que tiene su voluntad y busca ese ser humano que va a ser eterno, entonces lo lleva a ese corazón y se convierte en una persona que obedece a Dios, al eterno. Diga conmigo, el eterno. Esa es la palabra de Dios, el eterno. Entonces, cuando usted lleva ese deseo de hacer las cosas, el deseo de lo eterno, como Dios es eterno, y usted obedece a esa parte eterna, entonces usted puede llevar ese arrepentimiento en ese proceso. Una persona rat es una persona temporal. Diga conmigo, temporal. Un ser humano ra, que es temporal, lleva a su voluntad y maneja su deseo temporalmente, y luego maneja su corazón y su mente de esa manera temporal, siempre va a ser un hombre temporal. ¿Por qué el arrepentimiento no se da? Muchas personas estamos en el plan de lo temporal, de lo que se acaba, de lo que perece, de lo que hoy es y mañana qué, no es. Pero nosotros tenemos que montarnos en este plan de lo espiritual, tanto nuestra voluntad y nuestro deseo, llevarlo y profundizarlo en nuestro corazón para hacer las cosas que Dios quiere de una manera eterna y poder vivir en una eternidad. Así es el proceso del arrepentimiento. De lo contrario va a ser muy difícil. ¿Cuántos creen que Dios es grande? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? La voluntad se elabora y se forma y se manifiesta de un ser humano que tiene continuidad, quiere decir top. El ser humano que tiene continuidad es el espiritual. El rat es el que no tiene continuidad, carnal, humano, natural. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán. Todo lo terrenal queda aquí. Y el proceso de la teshuvá, el arrepentimiento, viene desde el interior. Ahora, hay 6 pasos para este arrepentimiento. Número 1, quiere reconocer haber cometido una transgresión. Si nosotros no reconocemos que hemos cometido una transgresión, nunca llegaríamos al arrepentimiento. Nunca, jamás. Hay personas que les cuesta, o a veces a nosotros también, me incluyo, nos cuesta trabajo reconocer que hemos fallado. Y especialmente los latinos, nosotros sufrimos porque no nos gusta reconocer que hemos fallado. Hermano, cuando usted ve que hay un problema, la gente siempre, o uno trata de echarle la culpa a ¿quién? Miren nomás a Adán. Cuando Dios llamaba a Adán, ¿a quién le echó la culpa? Y Eva, ¿a quién le echó la culpa? ¿Y la serpiente a quién? La culpa es de la vaca, dijo alguien por ahí, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a tener la tendencia a echarle la culpa a quién. Y de no reconocer. Número 1, para poder tener un verdadero proceso de arrepentimiento es reconocer, haber reconocido que hicimos una transgresión. Es decir, que no obedecimos a una ley de Dios. También pecado no solamente quiere decir desobedecer a Dios. Pecado también quiere decir equivocarse y estar en el error. ¿Qué quiere decir pecado, hermanos? Equivocarse y estar en el error. O sea, que el solo hecho de nosotros estar errados, estamos ya en pecado. Número 2, el arrepentimiento debe producir ese jaratá que dijimos antes, que es ese remordimiento. ¿Qué es sentir qué? Dolor. Sentir dolor por haber fallado. Sentir ese dolor por habernos equivocado. Sentir ese dolor por haber hecho cosas que no debíamos haberlo hecho. Hay personas que dicen, eso ya que eso no pasa nada. Eso, ¿qué? Si no le gustó, pues cuando fallamos y reconocemos, inmediatamente viene el segundo paso, que es reconocer y tener dolor por ese pecado o por esa equivocación. El paso número 3 quiere decir abandonar el error. Estamos hablando apenas en el interior.
Esos 3 pasos están ¿en dónde? En el interior. ¿Cuáles son esos 3 pasos del arrepentimiento? Reconocer, diga conmigo, reconocer. Segundo, sentir dolor. Tercero, ¿qué? Abandonar el error. Aquí, si usted no abandona el error desde el interior, jamás lo va a poder hacer desde el exterior. El abandonar el pecado está dentro de nosotros, en nuestra voluntad y en la mente y en el corazón. Está el deseo de no jamás volver a cometer lo mismo. Si eso no sucede del interior, jamás usted lo va a poder verlo afuera, en el exterior. Y hay gente que se arrepiente desde el exterior. Ahorita vemos los otros 3 pasos que son desde el exterior. Y quiere pedirle perdón a Dios y quiere tener un proceso de santificación y de santidad. Hay creyentes que llevamos 20, 30, ¿cuántos años? Y muchos de ellos no han tenido un proceso de un verdadero arrepentimiento en Dios. Por no decir que gente que le ministra a Dios, pastores, ministros, qué sé yo, gente que le sirve a Dios con nombre, fama, lo que usted quiera, pero no ha habido un verdadero proceso de arrepentimiento, porque lo hemos manejado desde el exterior y no del interior. Estos 3 pasos van del interior. Hakarat Yaher, reconocer que hemos cometido una transgresión. Haratá, sentir remordimiento, dolor. Asibat Haret, abandonar el error. Diga conmigo, abandonar el error. Ahora los otros 3 pasos están desde el exterior. Bidui, que quiere decir confesar la transgresión. Si fue a una persona, pues hay que confesarle a esa persona. Y si fue a Dios o al Eterno, ¿a quién tenemos que confesarle? A Dios. Escuche una cosa. Estos 3 pasos que vamos a ver del arrepentimiento que están desde el exterior son muy importantes. Como todos los pasos son importantes, pero el poder confesarle a una persona el error, el pecado que hemos cometido contra esa persona, nos trae un poder espiritual que se vuelve hacia nosotros y nos faculta a hacer la voluntad de Dios. Cuando le confesamos un pecado a la persona que le hemos fallado, trae un poder espiritual, diga conmigo, un poder espiritual que me faculta a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué muchas personas no hemos podido tener libertad? Porque no le hemos pedido perdón a las personas cuando le hemos pecado, hemos fallado, le hemos cometido cualquier ofensa. Y lo que es tremendo, a veces ni siquiera al mismo Dios nos confesamos. Pero el confesar da un poder espiritual que nos faculta obedecer a Dios. Cuando una persona no confiesa su pecado, queda como atada, como amarrada, como que si no pudiera, como que en su interior o en su mente lo quiere hacer, pero no lo hace, porque no se ha confesado. Hay una parte muy importante en la vida de nosotros del confesar. No confesarnos ante un hombre que no tiene nada que ver con el asunto, como lo hacíamos en la iglesia tradicional. No, es confesarnos con la persona a la cual le hemos cometido error, a la cual le hemos fallado, la hemos ofendido, le hemos maltratado. Cuando eso pasa, funciona que algo se activa en el mundo espiritual dentro de usted que le puede dar la facilidad de hacer más rápido la voluntad de Dios y agradarle más a Él. Tiene libertad espiritual. El punto número 5, paraón, que quiere decir restitución, liquidación y restitución. Quiere decir que debe traer una lección a esa persona que se le hizo el daño y volverle a recuperar. ¿Cómo se llama? Recuperar, restitución, diga conmigo, restitución. A veces nosotros le pedimos perdón a las personas. Ay, perdóneme, mire, yo hablé mal de usted. Pero no, ¿qué? No restituimos. Si no restituimos, hay muchas cosas que se quedan quietas, estancadas. Número 1, la más importante de todas ellas, es que no queda grabada una lección importante en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra vida para no volver a cometer el mismo pecado. Si hemos cometido un pecado de alguien que hemos hablado, hemos murmurado de alguien, levante la mano los que han murmurado alguna vez de alguien. ¿Todos, sí o no?
Todos hemos murmurado de alguien. Murmurar quiere decir hablar algo de una persona sin que ella esté presente y de pronto añadiéndole y de pronto ni siquiera haya sido realidad lo que estemos hablando, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Murmuración. En la Biblia le dice murmuración, ¿sí? Murmuración, dice la palabra de Dios. Cuando una persona, sí, exacto, y el teléfono roto, cada vez se le va aumentando, se le va quitando, bueno, en fin. La murmuración es un pecado que hace quitarle la dignidad a la persona, de cualquier manera. Y cuando alguien murmura, le ha quitado. Y como le ha quitado, es igual que le han robado algo a usted. ¿Está conmigo? Mire esto. Si usted ve que a una persona le quitan $1.000.000, ¿cómo lo siente usted? ¿Fuerte o suave? Y si alguien le roba a usted 10 millones, ¿cómo lo siente? Y si alguien le roba 100 millones, ¿cómo lo siente? Bueno. Pero imagínese que el ladrón algún día se arrepiente, le dice, venga, yo a usted le robé 100 millones de pesos, se los vuelvo y vuelvo aquí a pagárselos. ¿Cómo se sentiría usted en ese momento? Contento, ¿cierto? Alegre. ¿Qué más? Lo más importante, por dentro siente que volvió nuevamente a tener algo que se le había perdido. Cuando murmuramos de alguien y le hemos quitado la dignidad y no le restituimos esa dignidad que le quitamos, esa persona no va a quedar totalmente bien. Y lo más importante, si yo no restituyo, cuando le quité la dignidad a alguien, tengo que devolvérsela, volverle la fama, volverle la dignidad, volver a hablar bien de la persona, volver a colocarla en el lugar que le corresponde ante la gente que le quité eso y colocarle más de lo que la persona le corresponde, un 25% más. Escuche eso, si eso no sucede en mi vida, jamás he aprendido una lección de no volver a murmurar. ¿Por qué nosotros murmuramos de uno y murmuramos de otro y murmuramos de otro y le pedimos perdón al Señor y de pronto hasta le decimos a la persona y hasta le pedimos perdón, pero seguimos murmurando porque nunca hemos restituido, no sabemos el costo de la restitución? Cuando usted tiene el costo, usted paga el costo de la restitución y usted aprende una lección grande en su vida, y cuando usted va a hablar de otra persona, yo no sé, no digo nada, chao, me voy, hasta luego. Eso se hace desde el exterior. Y el número 6 es Asisabat Jared, abandonar el error. Si en el interior no abandonó el error, que fue el paso número 3 del interior, tampoco lo va a poder hacer, mucho menos lo va a hacer en el exterior. No vamos a abandonar el pecado si primero no lo hicimos. ¿Dónde? En nuestra voluntad, en nuestra mente y en nuestro corazón. Así funciona el arrepentimiento. Aquí nos habla de un padre que tenía 2 hijos, pero hay una parábola del hijo pródigo, todos la conocemos. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Dice que el hijo fue, gastó todas las cosas, vivió perdidamente y después volvió en sí. Escuche una cosa, el proceso del arrepentimiento puede demorarse aún muchos años. Muchos años se puede demorar el proceso del arrepentimiento. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros comenzamos a conocer las cosas de Dios y comenzamos el proceso y no lo hemos terminado. Todos los días en nuestra vida debe haber un teshuvah, debe haber un proceso de arrepentimiento. Y el proceso de arrepentimiento debe hacerse para poder vivir nosotros en justicia. Ustedes se ve Hebreos capítulo 11, que Dios habla de los héroes de la fe. Y Dios hablaba que ellos habían sido ¿qué? Justos. Tal vez no justos porque no hubieran cometido ningún error, sino tal vez justos porque vivían en un proceso continuo de arrepentimiento. Yo me pongo a mirar, si la Biblia dice que David era justo, David, que fue adúltero, que fue homicida, que hizo una cantidad de locuras, es porque
Dios ve la justicia desde el teshuvá, desde el arrepentimiento, desde el proceso continuo de arrepentimiento diario en nuestra vida, que nos hace cada vez más acercarnos a Dios, que es el proceso que nos ayuda a que cada vez seamos más iguales a Él y que podamos obedecer sus mandamientos, sus ordenanzas, sus misbah. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, en este proceso vemos que el hijo se demoró mucho tiempo y que el hijo llegó al momento en que tuvo un verdadero arrepentimiento, y el arrepentimiento lo vio desde su interior y lo llevó ¿hasta dónde? Hasta el exterior. Entonces podemos aprender alguna cantidad de cositas, pero vamos a mencionar unas poquitas ahora. Una de ellas, el hijo menor tuvo arrepentimiento en el interior y lo manifestó también en el exterior. El hijo mayor tuvo arrepentimiento solo desde el exterior, porque tanto el hijo menor falló como el hijo mayor también. ¿Por qué falló el hijo mayor? Porque el hijo mayor debe velar por lo que hace el menor. Era una ley, era un mandamiento, era una ordenanza de Dios. Tenía que velar por el menor. Pero ¿qué hizo él cuando su hijo pidió la herencia, se fue y todo? Se quedó callado, no dijo nada, no lo rectificó, no lo organizó. También se peca por no hacer lo justo, lo correcto, lo santo. No solamente pecamos por hacer lo malo, pecamos por dejar de hacer lo bueno. Y el hijo mayor pecó porque no le dijo nada a su hermano, no lo convino, no le dijo: hermano, venga, está cometiendo un error, está fallando, por favor, tenga razón, piense lo que está haciendo. El hijo mayor debe encargarse del hijo menor según la ley. El padre lo perdonó porque el padre sabía que era muy importante que él tuviera pecado y que él aprendiera a tener arrepentimiento para comenzar a vivir un verdadero teshuvá, un arrepentimiento continuo. Quiere decir teshuvá, diga conmigo, arrepentimiento continuo. Por eso lo perdonó. El hijo mayor es el tipo de pecador desvergonzado, que peca y no le importa, no le pasa, no siente dolor, no siente nada, no tiene anestesia contra el pecado, no tiene la más mínima dolor, el más mínimo recuerdo, el más mínimo. Y él pecó y no hizo nada, ni siquiera se había dado cuenta después de muchos años que había pecado. El hijo mayor es el tipo que no practica arrepentimiento, que no le importa tampoco lo que pase con los demás o con el menor. Escuche, hermanos. Y este hijo mayor se arrepintió, pero lo demostró del exterior, porque fue cuando ve que viene el menor y ve que hacen una fiesta, entonces se pone bravo y le dice al papá: ¿cómo puede ser que este hombre acabó con hizo esto y ahora acabó con todas las cosas y ahora le das toda una fiesta al becerro gordo y a mí ni un qué? Un cabrito. Manifestó afuera, en el exterior, lo que no había hecho desde el interior. En vez de arrepentirse y decirme: ¿sabe qué? Lástima, mi hermano se perdió. ¿Por qué yo no hice algo? Porque mi hermano se fue. ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no lo fui a traer de aunque sea de la mano? ¿Por qué no hice algo por él? Si no estaba quejándose. Es ese tipo de pecador que no conoce lo que se llama arrepentimiento. En Zacarías 1:3 que dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Y hay un pasaje en la Biblia que dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador hace arrepentimiento. ¿Cuál es el problema de nosotros los hombres? Que el pecado nos hace ser injustos delante de Dios, nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Pero cuando hay arrepentimiento, nuevamente tenemos la facultad de acercarnos a Dios, de vivir con Él, de estar cerca de Él. Y Dios quiere que nosotros continuamente estemos velando por no estar ni un minuto, ni un día, ningún momento de nuestra vida fuera de Él. Tenemos que acercarnos para estar cerca de Él. Y tiene que haber un arrepentimiento continuo, todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo ahí diciéndole: Señor, perdóname, hoy fallé, ¿qué pasó conmigo? Necesito desde mi interior abandonar esta conducta, este comportamiento, estas palabras, y comenzar desde el interior, manejar nuestra voluntad, nuestro deseo, todas las cosas para ver el plan de Dios en nuestra vida. Cuando eso hacemos, habilitamos el poder del Espíritu Santo para que Dios obre en nuestro corazón, obre en nuestra vida. Cuando hacemos eso, podemos permitir que el Señor siga haciendo cosas en nosotros. Muchas de las personas pecan deliberadamente, que es tener lo mismo que dice Pablo, la conciencia cauterizada, es decir, que no nos importa lo que pase con nosotros. No podemos llevar tantos años conociendo de Dios y no tener un cambio. Si pasamos días, semanas, años
tras años y seguimos siendo los mismos mageniados, los mismos boquisueltos, los mismos ladrones, los mismos injustos. Sí, no ha habido cambio en nuestra vida, no estamos haciendo nada. Estamos igual que los fariseos que le preguntaban al Señor, ¿y tú con qué autoridad dices esto? Y el Señor tiene que hablarles por parábolas y enjuiciarles y decirles estas cosas. Ustedes tienen una hipocresía, porque por fuera dicen que aman a Dios, pero por dentro nada se ve de lo que está haciendo. Y no puede ver que la iglesia, hermano, cristiana pueda tener gente, mucha gente, porque la iglesia cristiana está creciendo todos los días, pero esta gente no tiene cambio. No hay cambio. Si no hay cambio en mi vida, yo tengo que revisar qué estoy haciendo en las cosas de Dios. Hermanos, que yo soy mal geniado, amén, hermano. Arrepiéntase y cambie. Hermano, es que yo soy grosero. ¿Qué tiene que hacer? Mirar desde adentro, determinar y decir, no quiero volverlo a hacer. Obedecer a Dios. Pensar en que es más importante obedecer a Dios antes que su capricho, antes que su deseo de seguir siendo como es, antes de lo que usted quiere seguir haciendo. Si usted y yo queremos ver la bendición de Dios, tenemos que entender que el arrepentimiento entra primero en nuestro interior. ¿Cuánto lo creen? Señor, en esta tarde te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú seas ayudándonos a realmente manejar nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra mente, Dios, sometida a ti. Sabemos que tu Espíritu Santo nos ayuda, Dios, y nos habilita, pero también nosotros tenemos que poner esa parte de ese ser top, de ese ser que piensa en lo eterno, en lo que no termina, en lo que no es pasajero, Dios, en lo que no es vano. Como tu palabra misma dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, Señor. Enséñanos, Señor, a salir del plan terrenal, natural. Enséñanos a salir de lo terrenal, de lo natural, y ir un poquito más allá, Señor, a buscar tu naturaleza eterna, Dios. Oh, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, y danos la capacidad de entender que estamos haciendo las cosas mal, que hemos pecado, que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que hemos cometido transgresión, Señor. Permítenos, Señor, también sentir ese dolor y que produzca en nuestro corazón eso, que no es agradable haber cometido ese pecado. Tomar una determinación firme y decir, Señor, que no vamos más, que definitivamente no vamos más a cometer este pecado, a cometer este pecado, a cometer este pecado, a cometer este pecado, a cometer este pecado.